Bien, la clase pasada estuvimos hablando acerca de la Edad Media, la edad genial para algunos y pésima para otros, sistema eh, de educación, de conocimientos, etcétera, ¿sale? Que eran realmente muy limitados. Siempre, después de que algo es completamente malo, no puede ser peor. Cuando algo está realmente muy mal, no puede ser peor. Y eso fue lo que pasó en esa época. Entonces empezaron a surgir los cambios. Esto que está muy mal acá fue la Edad Media, una época realmente pésima en ciertos aspectos, en los aspectos sociales. Vimos también algunos conocimientos o algunas cosas que se implementaron en la Edad Media, pero después vamos a conocer que hay épocas, por ejemplo, el Renacimiento o la Ilustración, que fueron épocas realmente geniales por todas las cosas que se inventaron, se crearon y aquellos conocimientos que se fueron expandiendo. Y eso es lo que nos corresponde ver. Después de que la Edad Media estuvo plagado de cosas aberrantes para la humanidad, como lo fue la Santa Inquisición, la muerte de muchas personas por las creencias que se tenían, eh, empieza una forma de resarcir todo ese daño. Y a esa pequeña parte se le llamó el Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento en sí? Fue una época en donde hubo demasiadas transformaciones artísticas, culturales, económicas, literarias para la sociedad. Surgen lo que son autores como Cervantes Saavedra, Miguel, Miguel de Cervantes Saavedra, con su famoso libro El Quijote de la Mancha. Surge Maquiavelo con su obra El Príncipe. Surge el gran William Shakespeare, cuya obra más representativa es Romeo y Julieta. También surgen otros autores como Petrarca, como Juan Boccaccio, como Erasmo de Rotterdam. Si quieres los escribo aquí. Quienes dieron una visión más amplia de lo que era el mundo y de lo que era la sociedad en ese entonces. Eh, Hasta antes del Renacimiento se creía que Dios era quien prácticamente regulaba todo y que todo dependía de él. Una vez dejando eso de lado, en el Renacimiento, lo que surge no es Dios, es el hombre quien es el centro de todas las cosas y es a partir de esa humanidad a través de la cual las personas deberían vivir. Los científicos destacados de esa época encontraremos a Nicolás Copérnico, que su actividad a partir de aquí será buscar los inventos o aquellas cuestiones más relevantes que aportaron a la humanidad. ¿Sale? No quiero, obviamente, un resumen extenso, solo cuáles fueron sus principales teorías y sus principales conceptos en relación a ello. ¿Vale? Otro de los científicos destacados, Claudio Ptolomeo, Juan Kepler, también sus puntos relevantes, o Jan Kepler. En la música empezaron a surgir en las cuestiones relacionadas a la ópera, como Claudio Monteverde, por ejemplo, y Giovanni Perluigi.
En el ámbito de la pintura se conocieron grandes artistas como Miguel Ángel, Miguel Ángel Buonarroti, cuyas principales obras está una muy especial que se llama La Creación y El Juicio Final. También tenemos a otro Miguel Ángel, eh, culpable de pintar la Capilla Sixtina y el famoso lienzo donde está supuestamente Dios y a punto de tocar con su dedo al hombre. Tenemos también a Rafael Sanzio y el mejor, desde mi punto de vista, el buen Leonardo da Vinci. De él, si quiero que me investiguen igual, de aquellos anteriores no. ¿Vale? Entonces, ¿de quiénes investigarás? Claudio Ptolomeo, Copérnico, Kepler y el buen Leonardo da Vinci. ¿Vale? ¿Cuáles fueron sus aportaciones más importantes? De él es como el más genial de los que hemos mencionado. Después de esto, de lo que fue a grandes rasgos el Renacimiento, una época donde todo empezó a surgir de nuevo, obviamente a pasos no tan agigantados como se hubiese querido, eso ya ocurrirá después. Pero bueno, después de que sucede esta época, inicia lo que es la reforma. Esta reforma fue encabezada por Martín Lutero en el año de 1571, el cual este movimiento pretendía la confiscación de los bienes eclesiásticos, que se eliminara el celibato y la desaparición de la jerarquía eclesiástica. Es decir, actualmente tenemos sacerdotes, obispos, arzobispos y un montón de cosas en la iglesia. Y él pretendía que hubiese sido unificado. Después de la reforma se creó otro periodo llamado Contrarreforma, que es prácticamente la oposición de todo lo anterior. El principal exponente fue Ignacio Loyola, el cual pretendía propagar la doctrina cristiana y la fe y educar a los jóvenes bajo esa doctrina. Entonces, aquí prácticamente quitarle un poco de poder a la iglesia, no todo obviamente, y aquí regresarle ese poder a la iglesia, dado todos los avances que se estaban dando en esa época. ¿Sale? Una vez visto estos periodos, viene una cosa llamada absolutismo europeo. Este absolutismo europeo data de los años, desde el siglo XV, perdón, hasta la mitad del siglo XIX. En esta época del absolutismo europeo, prácticamente todo el poder radica o reside en una sola persona, el cual es el monarca. ¿Quién es el monarca? El rey. ¿Vale? Se da lo que es la teoría del derecho divino. Dios es el regulador de todo, otra vez. Eh, en algunos lugares, por ejemplo en el continente asiático, se tenía la idea de que el rey y Dios eran prácticamente lo mismo. Entonces todo lo que decía el rey era lo que se tenía que cumplir por mandato divino. En el poder absoluto del monarca radicaba de la siguiente forma.
Primero, tenía control sobre poderes ajenos a la corona, es decir, la iglesia, los poderes locales, las instituciones, etcétera. También era la centralización administrativa, es decir, todo iba a dar a manos del rey. Toda la organización social, administrativa, política, económica, terminaba en las manos del rey. Se dio también la represión de la disidencia religiosa, es decir, todo aquel que estuviera en contra de la religión, por ende, de la Iglesia Católica, y a su vez de Dios, era hereje, era malo y necesitaba morir. Se da también la formación de un ejército estatal centralizado y el sometimiento de la nobleza. Todos aquellos que estuvieran a cargo del rey estaban para eso, para servirle prácticamente. En esta época también se da la división de reinos en feudos. Ya habíamos visto cómo se manejaban lo que eran los señores feudales y todo eso. La imposición de justicia estaba encargada a través de el señor feudal y de los jerarcas de la iglesia, es decir, los altos mandos de la iglesia. Los reyes aprovechaban obviamente de esta situación, entonces los que vivían en los territorios de los feudos, eran comandados a grandes rasgos por el monarca. Era como de, este es el reino y este es un señor feudal, este es otro, pero al fin de cuentas todos le rendían cuentas a lo que era la corona. Es decir, todo estaba en manos de lo que era el rey. En esa época surgieron varias monarquías absolutas en diferentes países y por lo tanto a veces vivían peleándose entre ellos, guerras o invasiones entre un reino y el otro. Dentro de esas monarquías absolutas destaca la monarquía española. Fue una de las más grandes monarquías y surge a través de tres reinos importantes que logran expulsar a los musulmanes por allá del siglo XV más o menos. Esos tres reinos eran el reino de Castilla, el reino de Aragón y el reino de Navarra. Entonces eran tres reinos, así como aquí, Castilla, Aragón y Navarra. Estos tres reinos estaban usualmente siendo atacados por lo que eran los musulmanes. Entonces, cuando se decidieron unificar entre ellos tres, principalmente estos dos, cuando se decidieron unificar estos dos reinos por el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se da la alianza, es decir, este matrimonio trajo demasiados beneficios para esos dos reinos principalmente. Se dio la alianza de los reinos más poderosos de España y surge lo que es España como lo conocemos actualmente, es decir, una España como nación. Se da el pacto con la burguesía, se independizan de la iglesia y nombran ellos mismos a sus propios obispos. Estos obispos tenían acceso a lo que era la fortuna de la iglesia, entonces tenían muchísimo dinero y muchísimas riquezas. Lograron también expulsar a los judíos y a los árabes para evitar la práctica de una religión distinta a la católica. Si no eras católico, entonces lo más seguro es que terminaras muerto.
se forma lo que es el Tribunal Eclesiástico de la Inquisición. Este tribunal eclesiástico se encargaba de vigilar y castigar a todo aquel que estuviera en contra de la Iglesia, desde sus mandamientos hasta las acciones que pudiesen repercutir en la Iglesia. Se da la estabilización de la moneda, una moneda hegemónica para todo el, todo el reino. Se incrementó el comercio. España se encuentra justo a un ladito de Portugal, algo así. Nosotros estamos por lo que es América. Ah, más o menos por acá. Ellos están por acá. Obviamente es más pequeño. Algo así. Y de aquí sigue el resto de Europa. Aquí está Portugal, aquí está España, Francia, Italia en forma de bota por acá. Entonces, si se dan cuenta, hay mar por aquí y mar por acá. Eso fue lo que les ayudó a ellos a tener unas relaciones comerciales y una de las principales flotas navales en esa época. Les permitió desarrollar, dado que no tenían otra opción, el desarrollar el comercio marítimo. También en esta época fue cuando Cristóbal Colón hace el pedimento de los tres barcos de la Niña, la Pinta y la Santa María para ir de aquí a acá, que eran en la India principalmente donde se comercializaban eh, los principales productos, principalmente lo que eran las especias. Él pretendía llegar a una ruta más corta o encontrar una ruta más corta, pero nada, terminó del otro lado, más o menos por acá. ¿Sale? De hecho, Cristóbal Colón muere sin saber que había llegado a lo que era un nuevo continente. Después de esto, Cristóbal Colón, reitero, pretendía la conquista de nuevas tierras, así como una nueva ruta comercial, y esto era para ampliar el reino de los españoles. De ahí surge uno de los reyes más representativos, el buen Carlos V, como el chocolate, el cual se convirtió en el rey europeo más importante de la primera mitad del siglo XVI, eh, llegando a tener algunos territorios conquistados en el continente africano y en el continente americano. Otro de los países con muy buena, con un gran orden en relación a su monarquía fue Francia. Francia se vio unificada por Luis XVI, quien derrota a los señores feudales, es decir, había muchos señores feudales, los fue derrotando y fue así como logró crear su propio reino. Establece también alianzas con la burguesía y pequeños comerciantes, apoyó demasiado a la industria, reconstruyó los caminos, los puertos, se fomentó el comercio, tanto terrestre como marítimo, y logra colocar a Francia como una de las potencias monárquicas más representativas de esa época. Eh, Esto también fue ayudado en gran parte por los reyes posteriores, como Francisco I, Luis XIII y Luis IV. Ellos lo que lograron hacer fue expandir los territorios y convertir a Francia en una de las potencias económicas más increíbles de la época. En, en relación a nuestro siguiente, nuestra siguiente monarquía, tenemos a lo que fue Inglaterra. En Inglaterra se dan una de las cuestiones más relevantes, como lo fue la creación del Parlamento. Este Parlamento lo que hacía era vigilar los intereses y reducía las acciones del rey. Era algo así como ya no, el poder absoluto ya no se concentraba en lo que era el monarca. Ahora tenía a un conjunto de personas quienes lo andaban vigilando para ver si cumplía o no lo que había proporcionado al principio. De los principales reyes de Inglaterra tenemos a Enrique VI,
quien destruye el poder feudal y a través del enjuiciamiento los logra quitar del poder. Establece alianzas con Países Bajos, como lo fue Dinamarca e Italia. Promueve la recaudación de impuestos, es decir, que las personas pagasen cierta cantidad de dinero y a través de ella se iba a solventar lo que era la monarquía. Y constituye lo que es la iglesia anglicana, que es aquella iglesia separada de la romana, en la cual los españoles eran en quienes tenían prácticamente encomendada su fe. Da un giro también muy relevante aquí en Inglaterra porque es de las primeras monarquías quien tiene a una mujer al frente, como lo fue Isabel I. Su gobierno duró del año de 1558 a 1603. Fue hija de Enrique VII y convierte a Inglaterra en una de las potencias industriales, navales y comerciales más grandes de la época. Apoyó a comerciantes y piratas a través de un derecho llamado derecho de corso, el cual prácticamente era un permiso que se le daba a los piratas para apoderarse de los cargamentos de la Marina Mercante Española. Regresando al mapa que tengo acá arriba, ¿dónde está? Acá. Recordarán que quedamos que esto es Portugal, esto es España, Inglaterra se encuentra por aquí. Entonces, cuando venían los barcos cargados de oro y de especias y todo lo que saqueaban de los países americanos, principalmente de nuestro país, los barquitos obviamente tenían que llegar acá. Tenían que pasar de una u otra forma por lo que era eh, Inglaterra. Entonces, lo que hizo la reina Isabel fue decirle, te doy permiso y no te voy a juzgar ni a culpabilizar en dado caso de que hundas uno que otro barco y robes su mercancía de lo que es el reino de España. Entonces lo que hacían los piratas, su bandera no era así, sí, con una calaca. Entonces les decía que podían prácticamente realizar o cometer cualquier tipo de delitos en contra de la naval comerciante de España y no tendría ninguna repercusión. Entonces fue así como empezó la guerra comercial marítima de lo que es España e Inglaterra. ¿Sale? Hasta aquí lo dejaremos con eh, los reinados. La próxima clase veremos lo que es Rusia y veremos el tema de la ilustración. ¿Vale? Espero tus apuntes. Nos leemos más tarde.